Educando para la vida. Material educativo para la vida presente y futura. Presenta una serie de enseñanzas para sus inquietudes espirituales. Como siempre, quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestra serie de conferencias El Reino de Dios y a nuestra serie de conferencias actuales ¿Cómo es el Reino de Dios? Y estudiando cómo es el Reino de Dios, estamos en el punto de cómo es su gobernante, su autoridad suprema o cómo es su rey. Ya vimos las características de este rey, por cierto que son características que lo hacen un rey único. Vimos que este rey, como ningún otro, conquista a sus súbditos con amor, no por la fuerza. Ya vimos que este rey, como ningún otro, él pagó el precio por nuestro rescate, por nuestra liberación del reino de las tinieblas y del reino del pecado, con su sangre. No con oro, no con plata. Jesús no pagó por nuestro rescate, por nuestra liberación del reino de las tinieblas y del pecado, no con un botín muy grande, con oro, plata, diamantes, zafiros, esmeraldas, todo tipo de piedras preciosas, perlas, sino que Él no escatimó nada, óigalo bien. Este rey no escatimó nada para rescatar a sus súbditos, porque Él aún con su propia vida, con su propia sangre derramada en la cruz, Él pagó el precio por nuestro rescate. Vimos que este rey también es único porque demanda obediencia, demanda rendición absoluta. Usted dirá, pero bueno, todos los reyes demandan obediencia de sus súbditos, ¿sí o no? Todos los reyes demandan rendición absoluta, ¿sí o no? Pero este rey demanda obediencia y demanda rendición absoluta por amor. Y esto lo hace único. Decíamos que a este rey le entristece mucho, le duele mucho en su corazón el que usted trate de obedecer, de guardar sus mandamientos por temor o por interés. Le duele mucho. Dios, pero si ya estoy guardando los mandamientos, ya no estoy pecando contra ti, ¿no es eso lo que te interesa? Dice Dios, es que lo hagas por amor, lo que realmente me interesa. Jesús decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vimos que es un rey que exige fidelidad absoluta, pero no por interés también ni por temor, sino por amor, y eso es lo que también a él lo hace único. Y vimos que demanda esa obediencia, esa rendición absoluta por amor, incondicional por amor, y esa fidelidad absoluta por amor desde el primer momento de nuestra conversión. Desde el momento en que le damos la espalda al diablo, desde el momento que le damos la espalda al mundo, desde el momento en que le damos la espalda al pecado y a nuestro yo, al derecho de gobernar nuestra voluntad, para venir a Jesús con un corazón contrito, con un corazón entristecido por haberle ofendido a Él, por haberle lastimado, corazón humilde, reconociendo nuestros pecados, confesando nuestros pecados y suplicando misericordia a Él. Desde ese momento de nuestra conversión, desde el momento en que el Espíritu Santo nos da testimonio de que hemos sido perdonados, de que hemos sido hechos hijos de Dios, desde ese momento Él demanda esta obediencia. Dice el rey David en el Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. ¿Por qué? El mismo David, el rey David en el Salmo 86, verso 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia. Porque tú, Jehová, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. El día de hoy, antes de continuar con los aspectos fundamentales del reino de Dios,
que son 4, es decir, como todo reino, el reino de Dios o el reino de los cielos tiene un gobernante, que es el aspecto que estamos viendo, tiene súbditos, tiene un territorio y tiene normas. Antes de pasar al segundo aspecto por el cual está compuesto el reino de Dios o el reino de los cielos, como todo reino, yo quisiera detenerme un poco más en cuanto a este gobernante. Y ya vimos cómo es este gobernante, ya vimos cómo es esta autoridad suprema, este Señor, este Curios. Ya vimos cómo es este Rey de reyes y Señor de señores, Jesús, o Jehová de los ejércitos, que es el mismo. Jesús y Jehová, Jesús y el Padre uno son. Pero ahora yo quisiera detenerme antes de pasar a ver cómo son sus súbditos, a examinar a la luz de la palabra de Dios y de el testimonio de un súbdito de este rey, cuáles son las bendiciones de ser súbditos de este gobernador o de este rey. ¿Cuáles son las bendiciones de ser súbditos de este rey Jesús o de este rey Jehová de los ejércitos o de Dios, como le queramos llamar? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se animen a gustar, a saborear, a paladear y ver, es decir, experimentar en sus propias vidas cuán bueno es Jehová. El propósito es que se animen ¿a qué? A gustar por ustedes mismos. Que no les cuenten cuentos los que ya han gustado, los que ya han experimentado, los que ya han visto que es bueno Jehová. Para que ya no estén como aquel hombre llamado Job, que de oídas le había oído, ¿se acuerdan? De oídas le había oído, mas ahora sus ojos le miraban. Para que ustedes puedan decir como Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora, Señor, puedo gustar, puedo saborear en mi vida, como una experiencia personal. Ahora puedo ver que en realidad eres un Dios bueno, eres un Dios perdonador y un Dios grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque no tengo duda que los que aún no se han convertido a este rey, no tengo duda que los que aún no son súbditos de este rey, han degustado, han probado las misericordias de Dios, las bondades de Dios en el sustento diario, en mantenerles libres de enfermedad. Y si se enferman, en proveerles un medicamento y en muchas otras bendiciones. Sin embargo, hay muchas personas que todavía no son súbditos de este rey, no son miembros del reino de Dios o del reino de los cielos, que no han podido gustar cuán bueno es Jehová, no han podido gustar y ver su bondad a través del perdón de pecados que Jesús quiere y ofrece a todo el que se acerca a Él. Que Jesús quiere dar y que Jesús ofrece a todo el que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Un hombre de Dios decía, nosotros podemos razonar, nosotros podemos argumentar, nosotros podemos recurrir a la lógica, nosotros podemos amasar evidencias cristianas para tratar de convencer a los hombres acerca de la bondad de Dios, acerca de la misericordia de Dios. Pero a fin de cuentas, cada ser humano tiene que gustar y tiene que ver por su propia cuenta. Entienda. En otras palabras, usted puede creer que Dios existe. Usted puede creer que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Porque usted lo lee en la Biblia. Porque usted ve la bondad de Dios para con otras personas. Desde el inicio de la Biblia hasta el final de la Biblia. Porque otras personas le han dado testimonio a usted de lo deleitoso que es estar en esa relación íntima con Jesús, como un hijo, como una hija, con un padre. Lo deleitoso que es acercarse a Dios con confianza, como un niño, como una niña, a su padre. Y poder hablar con Él, y poder expresar lo que siente, y saber que es oído, y saber que hay un Dios
a quien esta persona le interesa mucho y le ama mucho. Pero mientras usted no experimente, mientras usted no guste personalmente esto, no sabrá lo que quiso decir el salmista cuando dijo gustad y ved. Cuando el salmista dijo gustad y ved que es bueno Jehová. Obviamente que él lo estaba experimentando. Y lo estaba experimentando de tal manera que podía recomendar a otros esa experiencia personal. Podía decir a otros, oigan, yo tengo algo que recomendarles a ustedes. Ustedes tienen que gustar. Ustedes tienen que ver, que experimentar en carne propia. Qué bueno es Jehová. Qué bueno es Jehová. Un santo de Dios dijo, no podemos, por medio de nuestro entendimiento racional, percibir la dulzura de la miel. Mira, alguien que ha probado la miel te la puede describir. Pero tú, tratando de captar esa idea por medio de todos tus sentidos, nunca realmente podrás llegar a entender la plenitud de lo que es la miel y su sabor, su dulzura. Y sobre todo si es miel no adulterada, ¿verdad? No mezclada con otras cosas. Hasta que la pruebas, hasta que la saboreas. Y cuando la pruebas, cuando la saboreas, es una experiencia única. Y nunca más vas a olvidar ese sabor. Podrá alguien decirte cierre los ojos y podrás poner sal en tu lengua. Luego podrás enjuagarte tu boca y podrán poner limón en tu lengua, o jugo de limón en tu lengua. Luego podrán ponerte, después de enjuagarte tu boca, vinagre en tu lengua. Y luego después de enjuagarte la boca, pondrán unas gotas de miel en tu lengua. Y después de haber probado la primera vez la miel, después de haber saboreado, después de haber paladeado la miel, inmediatamente estarás en condiciones de reconocer, a pesar de que probaste lo salado, lo ácido y lo que es el vinagre, podrás reconocer inmediatamente lo que es la miel. Mira, no basta con que veas la bondad de Dios. No basta con que experimentes aún la bondad de Dios en tu vida en cuanto a su cuidado diario para contigo y tu familia. Tú necesitas experimentar la bondad de Dios en su plenitud. Y la bondad de Dios en su plenitud va más allá del sustento diario, del cuidado diario por medio de su providencia divina. La bondad de Dios es perdón de pecados, entiéndelo. Es perdón de pecados, es comunión con Él diariamente, en una vida de amistad continua. Y no solo eso, es consuelo, es provisión de sabiduría en el Espíritu, es provisión de consuelo por medio del Espíritu, es provisión de fortaleza por medio del Espíritu. Pero también es vivir una vida con Jesús por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Y si tú estás experimentando solamente la bondad de Dios en una parte, si tú solamente estás experimentando la bondad de Dios en lo que respecta a tu provisión diaria, a tu cuidado, tú necesitas venir a Él, tú necesitas venir a Dios, tú necesitas venir a Jesús, tú necesitas venir al Rey, tú necesitas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, entiéndelo. Tú necesitas ser miembro de ese reino, tú necesitas ser súbdito de ese Rey y gozar y deleitarte y paladearte de toda la bondad, de todas las misericordias que Dios, óyelo bien, ya tiene preparadas para ti. No es que tiene que prepararlas, ya las tiene preparadas para ti. Solamente necesitas venir a Él y hacerle tu Rey, hacerle tu Señor y también tu Salvador. Así de sencillo. Déjeme decirle que cuando vemos que es bueno Jehová y cuando vemos que Él nos invita a gustar, a paladear, a saborear esto y a ver, experimentar toda su bondad, toda su misericordia para con nosotros. Aquí también se está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Jehová y Jesús uno son. El Padre y Jesús uno son.
Cuando nos dice gustad y ver que es bueno Jehová, hablando de este rey, en los Salmos se dice, creo que 4 veces, para exaltar a Jehová. Jehová reina. Pero también ya vimos cómo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para gustar y ver que es bueno Jehová, que es bueno Jesús, que es bueno este Rey, solamente tenemos que pensar que Jehová, el Padre, o Yahvé, o Dios, como le quieras llamar, y Jesús son uno. Jesús nos lo dice personalmente, para que no nos quede ninguna duda. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 30. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 30. Mira lo que dice Jesús. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que Él y el Padre son un solo ser divino. Son un solo ser en esencia. Son un solo ser en cuanto a naturaleza. Son un solo ser en cuanto a todos los atributos de la deidad. Por eso podemos hablar de Jehová y podemos hablar de Jesús como el Rey, el gobernante, la autoridad suprema de este reino. Al referirnos a esa invitación de gustar y ver cuán bueno es Él. No solo aquí, sino que en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos 9 y 10. Escuchemos lo que dice Jesús. Aquí Felipe está preguntándole a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Felipe le está preguntando a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre, y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Podemos ver entonces que podemos referirnos a la bondad de Jehová y a la bondad de Jesús como la bondad de una persona, la bondad de un ser divino, un solo ser divino, un solo ser en esencia, un solo ser en naturaleza, un solo ser en todos los atributos de la deidad. Aquí vemos cómo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 9 y 10, se declara ante sus discípulos como ¿quién? Como el Dios eterno, como el Jehová de los ejércitos, o como el Yahvé, como le quieras llamar, o como el Dios, el Padre. Y ahora para animarte, porque ese es el propósito, para animarte a gustar, a deleitarte, a paladear, a saborear, a probar y a ver, a experimentar cuán bueno es este Rey por su misericordia y por sus bendiciones para con todos, óyelo bien, para con todos sus súbditos, no importa si sea un niño o si sea un adolescente o si sea un adulto, no importa si sea hombre o mujer, no importa si sea rico o pobre, no importa de la raza que sea, de la nación que sea, no importa del estado socioeconómico o estatus socioeconómico que sea, no importa del conocimiento intelectual que tenga, para que veamos cuán grande es su bondad y sus bendiciones para con todos sus súbditos. Pasaremos a considerar el testimonio de un hombre que fue un súbdito de este Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este hombre se llamaba David. Le conocemos en la Biblia como el rey David. Primero, ¿cómo sabemos que el reino de Dios estaba en el corazón de David? ¿Cómo sabemos si realmente el reino de Dios estaba en el corazón de David? Por algunas características que David manifestaba. Y la primera característica es que David tenía seguridad del perdón de sus pecados por Dios. Y es una característica de los súbditos de este rey. Una característica de las personas que tienen el reino de Dios, el reino de los cielos en sus corazones, que tienen la seguridad del perdón de sus pecados por Dios. Han nacido de nuevo. ¿Cómo lo sabemos? Veamos el Salmo 103, verso 1 al 3. Un salmo que es atribuido a David
por todas las versiones. ¿Y qué leemos en el Salmo 103, verso 1 al 3? Dice así el salmista: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son sus beneficios? El primer beneficio que este hombre enumera, que el salmista enumera en su vida, es perdón de pecados. Él es quien perdona todas, dice, todas tus iniquidades. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y a continuación, él enumera otra serie de bendiciones que Dios le ha dado, como son el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te guarda de todo peligro, en otras palabras, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca o tu existencia, como está en otras traducciones, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Pero veamos en el verso 3 cuál es la primera bendición por la cual él debe de estar agradecido. Es perdón de iniquidades, perdón de pecado, perdón de todas sus maldades, perdón de todo el mal que le ha hecho a Dios, lo cual significa iniquidades. David era un hombre lleno de gratitud con Dios por todos sus beneficios para con él, pero sobre todas las cosas, por el hecho de que Dios le haya perdonado todas sus iniquidades, todas sus perversidades, como ya vimos, toda su maldad, todas sus faltas para con Dios, todo su mal contra Dios y su prójimo, todos sus pecados. Por esa razón podemos ver que la coloca en primer lugar en la lista de todos los beneficios que Dios ha tenido para con él. ¿Por qué razón? Porque ¿qué hubiese sido de este hombre? ¿Qué hubiese sido de David si el Señor le hubiera llenado de todos esos beneficios, pero si no le hubiera perdonado todas sus iniquidades? Piénsale. Y digo esto porque hay personas que se conforman con que el Señor les sane todas sus dolencias. Se conforman con que el Señor rescate su vida del hoyo, es decir, le proteja, le guarde de todo peligro. Hay personas que se conforman con los milagros, con los favores y las misericordias de Dios. Hay personas que se conforman con todo tipo de prosperidad que Dios pueda darles, de modo que sacie de bien su existencia y aún se rejuvenezcan como el águila. Pero si no tienen el perdón de Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si realmente nosotros queremos estar en comunión con Él, caminar en amistad con Dios, si realmente nos importa a Él, si realmente le amamos a Él, nuestra primera necesidad, nuestra gran prioridad debe de ser el perdón de pecados, el perdón de todas nuestras iniquidades por Dios a través de la persona de Jesús, a través de la obra de Jesús, a través de su muerte y resurrección. El resto sale sobrando. Todos los otros beneficios salen sobrando. Podemos ver cómo David le da mucha importancia, toda la importancia a esta bendición. El perdón de pecados. Y David sabía que sus pecados habían sido perdonados por Dios, porque ese Dios suyo, ese rey suyo, era un rey lleno de misericordia. Era un rey lleno de misericordia. David tenía a Dios por rey. En el Salmo capítulo 5, verso 1, veamos cómo se refiere a Dios. Salmo capítulo 5, verso 1 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y en el verso 2 le dice: está atento a la voz de mi clamor. ¿Y qué le dice aquí? Rey mío y Dios
y Dios mío. Rey mío y Dios mío. David sabía que Dios era su rey, pero sabía que era un rey lleno de misericordia. Y eso lo podemos ver en el Salmo 51, verso 1 y 2, cuando David, después de haber cometido una serie de gravísimos pecados contra Dios y su prójimo, viene a Dios a suplicar misericordia. Sabemos que David tenía a Dios por rey, pero también sabemos por la manera como se acerca a Dios a suplicar misericordia, perdón de sus pecados, por la forma como se expresa de él. Y le dice, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Conforme a qué? Conforme a tu misericordia. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David sabía que Dios era su rey, pero un rey de misericordia. Si no nos hubiese podido acercar a él, después de una serie de horrendos pecados cometidos contra él y su prójimo, y no le hubiese dicho esto, conforme a tu misericordia. David le dice, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, porque él sabía que Dios es un Dios de misericordia. Sabía que es un Dios que es piadoso. Y por eso se atreve a acercarse a él y le dice, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El canto que entonábamos hoy decía, el Dios a quien yo sirvo es un Dios de misericordia, ¿sí o no? El Dios a quien yo sirvo es un Dios ¿de qué? De misericordia. Y nunca lo olvides. Aquí tenemos un hombre que no trata de obtener la misericordia de Dios, el perdón de sus pecados, apelando ante Dios por sus buenas obras o por su servicio a Dios. No, no, no. Se aferra a su infinita misericordia de Dios para su perdón. Es como si David dijese, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Señor, no tengo nada que darte. Señor, solamente me acerco a ti porque conozco que tú eres un Dios misericordioso. Y porque sé que en tu misericordia tú vas a ver a este siervo tuyo con un corazón contrito y humillado que te suplica perdón. Un siervo tuyo con un corazón contrito y humillado que no merece otra cosa más que la condenación eterna por todo lo que ha hecho. Pero que se acerca a ti porque tú eres un Dios misericordioso. Es como que si se acercase a él diciéndole, Señor, merezco ser castigado. Señor, como le dice más adelante, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de ti. Señor, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, fui egoísta, solo me vi a mí, no te vi a ti. Solo me amé a mí, no te amé a ti. Que tanto me has amado. Señor, merezco ser castigado. Pero porque conozco de tus piedades y de tus misericordias, me acerco rogando y suplicando que tengas misericordia de mí. Que no me trates, Señor, como yo merezco. Que no me trates como yo merezco a causa de mis iniquidades, a causa de mi perversidad, a causa de mi maldad, a causa de mi pecado. Sino, Señor, que de tus abundantes misericordias derrames un poco de ellas sobre mí. ¿Cómo sabemos también que este hombre, David, tenía el reino de Dios en su corazón? No solamente porque tenía la seguridad del perdón de sus pecados, sino porque había sido seducido, óigalo bien, había sido seducido a amar a Dios, a amar a su rey, que conquista a sus súbditos por amor y no por la fuerza. Es un hombre que había sido seducido a amar a Dios, a amar a su rey, por todas sus bondades, por todas sus bendiciones, por todos sus beneficios para con él. En el Salmo capítulo 18, verso 1, veamos qué dice el salmista David a Dios. Mire cómo le dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Pero centrémonos en la primer palabra del verso 1 del capítulo 18, y esa palabra es, te amo, oh Jehová. Ciertamente este hombre había sido seducido a amar a Dios por amor. Y aquí la palabra te amo, la palabra amor en el hebreo es un verbo que es raham o rasham, que significa amar con todos los sentimientos tiernos que uno pueda poseer. Óigalo bien. Cuando el salmista David le dice, te amo, oh Jehová, hay la palabra que él utilizó, porque él escribió este salmo. La palabra que él escogió del hebreo es raham, amar con todos los sentimientos tiernos que uno puede poseer. Y podemos comparar esta definición de este verbo raham, amar con todos los sentimientos tiernos que uno pueda tener, a aquellas palabras del Señor Jesús, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así estaba amando David a Dios. Cuando le dice, te amo, Jehová, era con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, con todo su ser. Te amo por tu gran amor por mí. Te amo porque perdonas todas mis iniquidades. Te amo porque sanas todas mis dolencias. Te amo porque rescatas mi vida del hoyo. Me has guardado de la destrucción, me has guardado de peligros, me has guardado de accidentes y me has guardado de tragedias. Creo que solamente en el cielo, tú y yo, o cada uno de los que hoy estamos aquí, podremos darnos cuenta de todas las cosas que Dios, en su providencia divina y en su amor, nos guardó. Aquí David, sabiendo de todas las cosas que Dios le había guardado, le dice, te amo por tu gran amor por mí, te amo porque has rescatado mi vida del hoyo, te amo porque me coronas, me sacias de favores y misericordias. Te amo porque sacias de bien mi boca o mi existencia. Te amo porque me rejuveneces como el águila. Te amo porque eres mi roca, mi castillo, mi libertador. Te amo porque eres mi fortaleza, en quien siempre puedo confiar. Te amo porque eres mi escudo y la fuerza de mi salvación y mi refugio en tiempos de aflicción. ¿Cómo sabemos que este hombre tenía el reino de Dios, el reino de los cielos en su corazón? No solamente porque había sido seducido a amar a Dios, su rey, por amor, sino que le amaba de tal modo que la comunión íntima con Dios era su gran necesidad. Y lo tenemos en el Salmo capítulo 63, verso 1, exclamando a Dios lo siguiente, Dios mío eres tú. Y antes de continuar se me viene a la mente algo. ¿Cuántos pueden decir esto como David con toda seguridad? Dios mío eres tú. Qué bendición si lo puedes decir. Aquí lo vemos en el Salmo 63, capítulo 1, diciendo, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Mire qué impresionante la necesidad de este hombre de estar con Dios, en la presencia de Dios, porque él amaba a Dios, no las añadiduras. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Dios mío significa primeramente una relación íntima, una relación personal con Dios. Y luego este hombre dice que desde temprano le va a buscar.
Un santo de Dios decía, el que busca al Señor de madrugada, el que busca al Señor al amanecer, hace bien. ¿Por qué? Porque es probable que lo primero que se apodera del corazón por la mañana ocupe ese primer lugar en su vida todo el día. Es probable que lo primero que se apodera del corazón por la mañana ocupe el primer lugar en su vida todo el día. ¿Y cómo sabemos que este hombre tenía a Jesús como rey y el reino de Dios en su corazón? Porque este hombre obedecía a Dios. Había una obediencia absoluta, una rendición total por amor. En Primera de Reyes, capítulo 15, verso 5, se nos describe la vida de obediencia de David. Aunque por cierto también no se esconde su pecado. Dice, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová. Óigalo bien. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Aquí podemos ver cómo Dios a través de su palabra nos habla del rey David, de su obediencia, de cómo David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y óigalo bien, salvo en lo tocante a Urías Eteo, de ninguna cosa que le mandase, se había apartado en todos los días de su vida. Y en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 21 y 22, se nos habla también de esta obediencia de David. Dice, hablando del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel pidió rey y Dios les dio a Saúl. Dice, luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado Dios les levantó por rey a David, de quien Dios mismo dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme ¿a quién? A mi corazón. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Aquí vemos cómo David vivió, pero aquí vemos también cómo David gobernó conforme a esto. ¿Por qué es necesario ver esto? Porque si vamos a hablar de las bendiciones que Dios ofrece, que el Rey ofrece, que Jesús ofrece a sus súbditos, y vamos a ver el testimonio de un hombre, es necesario que primeramente estemos seguros si este hombre era un súbdito de Dios, era un súbdito del Rey, era un miembro del reino de Dios, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿ha quedado duda de que David era un súbdito del Rey? ¿Ha quedado duda de que el reino de Dios estaba en el corazón de David? Creo que no ha quedado ninguna duda. Y si no ha quedado ninguna duda, entonces pasemos a ver cuáles son las bendiciones que este rey ofrece a sus súbditos a través de las bendiciones que David recibía de su rey, de su Señor, de su Dios. Amén. Yo creo que es necesario mencionar, cuando hablemos de estas bendiciones que David recibía como súbdito de este rey, que cuando David nos comenta de las bendiciones en su vida, en este Salmo capítulo 34 que vamos a estar estudiando, David no era rey. Y eso es muy importante. Porque cualquiera podría decir, es fácil escribir este salmo siendo rey en un palacio, rodeado de comodidades, rodeado de siervos, rodeado de poder y rodeado de riqueza. Mas cuando David nos comenta, nos testifica de las bendiciones en su vida y por lo tanto en la de todos aquellos en los cuales Jesús reina en su corazón,
Es importante ver que David no era rey. Al contrario, no solo no era rey, estaba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl quería matarlo. Y huyendo del rey Saúl se fue a territorio de los filisteos, que eran enemigos de Israel. Y hasta allá se fue a refugiar, a la ciudad de Gat, de los filisteos, donde había un rey llamado Aquis. Y cuando David es llevado ante la presencia de este rey Aquis, ahí en la ciudad de Gat, ahí donde los filisteos, y viendo David que su vida corría peligro, ¿sabes qué hizo David? ¿Quién se acuerda? Fingió estar loco. ¿Sabes qué hizo David? Empezó a dejar que la saliva saliera de su boca y corriera por su barba, y empezó a escribir como alguien fuera de sí en las puertas. Y así estaba delante de la presencia del rey. Y cuando el rey lo despidió, de modo que el rey dice, oye, ¿qué no hay suficientes locos aquí? ¿Para qué me traen este loco? Ya, echen de aquí de mi presencia y de aquí de este lugar este loco. Cuando David habla de estas bendiciones que su Dios, que su rey le proveía, no estaba reinando, al contrario. Estaba en uno de los peores momentos de su vida, perseguido por Saúl y temeroso de que el rey Aquis le fuera a matar, fuera a tener temor de él. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de los filisteos se dio cuenta que David se había llegado a refugiar ahí, le llegaron a decir al rey, porque el pueblo decía, ¿no es este el David de quien cantan, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? ¿Se acuerdan de la canción que el pueblo de Israel hizo para exaltar a David después de que David mató a Goliat? Por cierto, de la ciudad de Gat. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando el pueblo de Gat se dio cuenta que David estaba ahí refugiado, decía, ¿no es este David de quien se canta? Y David, temeroso de que el rey se fuese a poner lleno de celos o lleno de temor, o que viese su vida amenazada por este David, el que había matado a su gigante Goliat, y fue llevado a la presencia del rey, y a David empezó a fingir demencia, que estaba loco. No estaba en las mejores condiciones de su vida. Y esto exalta más las bendiciones de Dios. Eso exalta más, óyelo bien, las bendiciones de Dios. Las bendiciones de este rey para sus súbditos. Porque quiere decir que no importando en la condición que estés, no importando en la condición que estés, este Dios, este rey, te va a bendecir. Óyelo bien. Este Dios, este rey, te va a bendecir. Y vemos a este hombre David, porque aún no era rey, que aunque fingía estar loco, vemos que estaba lo suficientemente cuerdo como para escribir cómo Dios le bendijo a él. Estaba lo suficientemente cuerdo para escribir cómo Dios, al bendecirle a él y al no hacer acepción de personas, lo puede hacer con todos sus santos, con todos aquellos a quienes gobierna en el corazón de ellos. Y aunque este hombre fingía demencia, vemos que estaba lo suficientemente cuerdo como para decir y escribir en el Salmo capítulo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Aunque este hombre parecía estar demente, estaba lo suficientemente cuerdo para escribir y decir, bendeciré a Jehová en todo tiempo, en tiempo de prosperidad, pero también en tiempo de adversidad, en tiempo de seguridad, pero también en tiempo de inseguridad, en tiempo de persecución, en tiempos en los cuales mi vida aún corra peligro. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza, es decir, el exaltarle, el proclamar públicamente sus virtudes, el proclamar públicamente su carácter,
el proclamar públicamente su persona, el exaltarlo, el elogiarlo a Él, estará de continuo en mi boca. Como para decir, ya, no voy a vivir para exaltarme a mí. No voy a vivir para exaltar mi persona, no voy a vivir para exaltar mis cualidades, no voy a vivir para exaltar mis virtudes, no voy a vivir para exaltar mi carácter, no voy a vivir para exaltar mis obras o para exaltar mi yo. No, 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 no. Que dice, voy a bendecir a Jehová en todo tiempo y su alabanza, todo el elogio, toda la exaltación va a ser para Él y va a ser de continuo en mi boca. Para decir en Jehová se gloriará mi alma. Solamente a Él alabaré, solamente a Él exaltaré, solamente a Él daré toda la honra y la gloria. Y luego dice, y lo voy a hacer de tal manera, porque Él ha sido tan bueno conmigo, que lo oirán los mansos y se alegrarán. Lo voy a hacer de tal manera, lo voy a hacer públicamente, que quede constancia pública, para que todos se enteren de mi amor por Él, de mi deseo de alabarle a Él, en todo tiempo, en todo momento, de continuo con mi boca y de gloriarme en Él, para que lo escuche todo el mundo. Y es que cuando una persona ha recibido las bendiciones de Jehová, mira, no puede callarse. Cuando una persona ha recibido las bendiciones de Jehová, y cuanto más la mayor bendición que es el perdón de pecados, no puede callarse. No puede callarse. Y este hombre no podía callar lo que Dios estaba haciendo, aún en esas circunstancias. Y luego dice el salmista, engrandeced a Jehová conmigo, exaltemos a una su nombre. Engrandeced a Jehová conmigo. Exaltemos a una su nombre. Ciertamente ante el rey, Aquis fingía demencia. Pero cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, esa palabra inspirada por Dios, y leemos el Salmo 34, y leemos sus primeros 3 versos, nos damos cuenta de que este hombre no estaba para nada loco. Estaba grandemente necesitado, ¿sí o no? Sí, sí estaba. Estaba impotente, como los siervos de este rey hoy en día, pero tenía un Dios en los cielos. Él sabía que su Dios, su rey, ese Dios, ese Jehová a quien él amaba, a quien él obedecía, no lo iba a dejar solo, ni aún en estos momentos. Al contrario, lo iba a bendecir grandemente. ¿Y cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas bendiciones por las cuales este hombre dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo? ¿Cuáles son esas bendiciones para con él y para con todos los súbditos de el Rey de Gloria, para con todos los miembros de este reino de Dios o el reino de los cielos? Por las cuales él decía, su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Cuáles son esas bendiciones? Te esperamos el próximo domingo para que podamos ver una por una, desde el verso 4 hasta el verso 22, cuáles son esas bendiciones que Dios está dispuesto a dar, óyelo bien, a todos los miembros de su reino. Esas bendiciones que Dios dio a David, un miembro de su reino, y a todos los miembros de su reino, comenzando del verso 4 hasta el verso 22. Y quiero pedirte de favor, si es posible, que leas, que medites, no solo en lo que has escuchado hoy, como Dios quiere bendecir y puede bendecir y bendice a aquellos
que han buscado primeramente el reino de Dios y su justicia, sino cuáles son estas bendiciones, aún en momentos de adversidad. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque no solamente nos ofreces un reino, porque no solamente este reino está gobernado por un rey manso y humilde, un rey de amor y un rey de misericordia, sino que este rey, si bien es cierto, que demanda obediencia, que demanda fidelidad, también este rey, sobre todas las cosas, está dispuesto a bendecir a todos aquellos que son suyos. De modo que no solamente no haya lugar más seguro para cada ser humano que siendo parte de este reino de Dios y de los cielos, que siendo súbdito de Jesús, a los pies de Jesús, el Rey de Gloria, sino que no hay mayor bienaventuranza, no hay mayor gozo, no hay mayor paz por todas las bendiciones que este Rey de Gloria, que este Rey de Reyes y Señor de Señores Jesús ofrece a sus súbditos, que siendo miembro del reino de los cielos, del reino de Dios, que estando ahí, sentado a los pies de este Rey, Jesús. Padre, y que esto atraiga a las personas a gustar y a ver que es bueno Jehová, a gustar, a paladear, a deleitarse en las bondades de Jehová y a ver y a experimentar cuán bueno es Jehová. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y tengan una razón más, para buscar el reino de Dios y su justicia. Así sea, Señor. Amén. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios toda la gloria, sabiduría, honor y todo poder. Sea nuestro Dios ahora y siempre. Sea nuestro Dios ahora y siempre. Sea nuestro Dios ahora y siempre. Amén. La salvación es de nuestro Dios. Él está sentado sobre su trono y al Cordero de Dios
Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Si usted necesita otras enseñanzas sobre el cristianismo bíblico e histórico, puede llamarnos al teléfono 727-2270 en la ciudad de Bogotá. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito.